Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y ya verán cuántos acontecimientos en pleno desarrollo ha generado y sigue generando. La realidad geopolítica en el Medio Oriente está cada vez más fluida. Fluida es una manera de decir sin decir, ¿no? Más peligrosa también. Se van cayendo algunas caretas, se están produciendo algunos pronunciamientos interesantes. Mientras tanto, parecería que en la realidad hemisférica todo lo arropa las elecciones en Estados Unidos, que comienzan en unas horas, y si ustedes nos ven diferido, tal vez ya hayan comenzado. Pero lo que nos interesa es el tremendo drama socioeconómico como consecuencias de las doctrinas políticas neoliberales, que ya parecería que nunca iba a terminar de tocar fondo, y no ha tocado fondo. Y me refiero a la situación en Grecia, a la situación que va campeando de alguna manera Italia, muy mal para España, otro tanto para Portugal, aunque en menor grado. Y lo que flota sobre todo esto es la descarada maniobra para cambiar al gobierno de Siria, y ya les mostraremos unas cuantas cosas. ¿Y cómo están involucrados aquí? Bueno, todos los que tienen intereses geopolíticos, ¿no? Desde luego el gobierno de Netanyahu, las reacciones ahora de Tzipi Livni y de otros que estaban más o menos fuera del candelero internacional y que declaraban para puertas adentro, para el consumo político nacional. Bueno, el hecho es que vamos a guiarnos el raconto del fin de semana, porque realmente el lunes empieza fortísimo, especialmente en Grecia, en España, con lo que se produjo y teníamos en pleno desarrollo el sábado y domingo. De manera que las elecciones en Estados Unidos son el evento de las próximas horas, pero las consecuencias de lo que está pasando al otro lado, los desplazamientos en el terreno de lo social, las categorías que eran clase media y ahora están clase media baja y aún no llegan ahí, y las ya legendarias oficinas de empleo y las colas desde antes del amanecer, tratando de obtener algo más que un lugar bajo el sol. Esto se lo lleva todo el drama que se vive en Europa, país por país. En Madrid, el desempleo oficialmente admitido por los medios de comunicación y los organismos oficiales supera el 25%, y no hablo de Madrid, sino de toda la península, ¿no? Pilar Bueno, una declara, y también Ignacio Martín nos dirán su opinión al respecto. Sube el desempleo en España, y a ver qué dice Pilar. Culpa, si la tiene el PP, si la tiene los socialistas, no sé, tenemos una sociedad muy complicada ahora. Quizá todo el mundo está en la misma situación, pero yo creo que no lo están llevando bien, ni unos ni otros, ¿eh? Creo que las cosas hay que hacerlas de otra forma. Así lo decía Pilar, con cierta resignación. Ignacio Martín, otro desempleado, tenía su punto de vista. Y esto es la cotidianidad. Según el instituto, aquí lo tienen. Buena, pero la decisión del gobierno muy mala. Acabo de oír unas estadísticas y resulta que la intención de voto ha subido en el mes de octubre. Bueno, no sé en qué pensamos. En Galicia ganaron también, no lo sé. Creo que debemos acostumbrarnos de uno u otro color a dar un voto de castigo cuando llegan unas elecciones, que es de las pocas opciones que nos dan, y nos están quitando otras opciones como es el protestar o el manifestarnos. Apoyando lo que decía Ignacio Martín, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, que utiliza el método de cálculo diferente, la tasa de desempleo superó por tercer trimestre 25%, concretamente fue del 25,02%, más del 52% del desempleo en la franja de los 16 a los 24 años, el nivel más alto. Eso después de Grecia, en el conjunto del mundo industrializado, es decir, los más altos del mundo. No obstante, el gobierno sigue vaticinando que para finales del 2012 el desempleo será un poco mejor, 24,6%,
antes de reducirse ligeramente en el 2013 al 23,3%. Vaya futuro. Y en Atenas las cosas no están mejor. La diferencia es que Grecia en bancarrota a mediados de noviembre, es lo que todo el mundo entiende que puede ocurrir, y los periodistas abrieron una semana de huelgas en Grecia, así como los transportes, contra los ajustes que deberá votar el Parlamento para que este país arruinado de la zona euro obtenga los fondos pactados con sus acreedores internacionales. El metro estaba cerrado en Atenas, solo funcionaba una línea de los tranvías y los taxis se sumaron al movimiento, según indicaron los sindicatos de estos gremios. Los periodistas de la prensa escrita, radio y televisión y de medios electrónicos decretaron por su parte un paro de 24 horas. Aris, de 30 años, dice: yo quiero que todo el país se ponga en huelga, todo el país debe cerrar, porque estas medidas que nos quieren aplicar no deben pasar, así de simple. El país debe cerrar por un mes entero si es necesario, y estoy a favor de esta medida. Mientras tanto, otro periodista, en este caso Lavros Panagiotis, decía: el cambio aquí ha sido realmente súbito, todo ha cambiado. Ustedes no pueden imaginarse, de 1.500 euros que solía ganar y a los que me acostumbré, ahora consigo 700, en el mejor de los casos 800, sin ningún seguro ni nada que me cubra legalmente. Y los trabajadores de la mediana edad, que se olviden, ¿no? Y nosotros estamos trabajando 12, 13 horas diarias y se supone que debemos agradecerles la oportunidad. Angeliki dice: el tema de los acuerdos de trabajo colectivos, el desempleo, esto ni siquiera ha sido afrontado seriamente. Es un problema muy serio la forma desastrosa en que los empleadores están pagando a los empleados. E incluso muchas veces no pagan. Tenemos que cerrar y no puede haber esto sino una compensación gigantesca. Marcha de los periodistas. ¿Qué pasó aquí? Los periodistas decidieron que estaban hartos del maltrato de la patronal, de la ausencia de pagos, del no respeto a los acuerdos logrados y los contratos, y entonces decidieron: muy bien, vamos a hacer un esfuerzo con los ahorritos que tenemos y vamos a crear nuestro propio diario, el diario de los editores de periódicos, el diario de los que hacemos los diarios, para que tengan una visión diferente de lo que está ocurriendo aquí. Y parece que esto puede funcionar, por lo menos ya apareció la primera maqueta, ¿no? El DOMI, como le llaman en otras latitudes. El diario de los periodistas es un nuevo periódico creado por los periodistas que se quedaron sin trabajo. Y el número piloto de ensayo ya tiene forma. Efemérida ton syntacton. Y Nicolás Voulelis, el director de este periódico de los periodistas, dice: el proyecto fue iniciado por empleados de Estereotipia, el diario Estereotipia Diario, Estereotipia de los domingos. Nos tiraron a una terrible crisis y entonces después cerraron. Muchos de los empleados decidimos a este punto que lo que importa es hacer las cosas por nosotros mismos, y es que podemos. Hemos creado una cooperativa. Cada bien puso unos miles de euros de sus pocos ahorros que quedaban y comenzamos a construir una nueva clase de periódico, un periódico hecho por los periodistas y que muestre todo lo que la gran prensa no mostraba sobre esta realidad terrible que estamos viviendo. Luego Nicolás dice: tenemos cosas que decir y queremos decirlas. Vamos a decir todo lo que los demás medios no muestran y revelar algunos aspectos de las intrigas políticas, económicos que los medios estaban tapando. Y esto va más allá de lo que los demás medios escondían. Esto va a ser un esfuerzo donde realmente digamos lo que debe ocurrir. Dani dice: el periódico en el que he trabajado por 15 años cesó los pagos en agosto. Estuve desempleado por un año. Tengo una pequeña niña que tiene 5, cumplirá 5 años en Navidad, y soy una madre soltera. Además, necesito trabajar en lo que sea y quiero empezar, si es posible, haciendo este importante trabajo periodístico, de manera que seamos una guía no controlada a la opinión pública
y podremos restringir el poder de los intereses de cualquier tipo. Nicolás Zirganos, discutiendo con sus colegas cómo es la maqueta del nuevo periódico, que luce bien interesante, ¿no? Pero lo más importante ahora es que somos independientes. En la prensa griega esto es una rareza y esta cooperativa significa que en estos días de crisis podremos ser una nueva opción de información, por ahora experimental, y es tiempo de que Grecia comience a pensar diferente. No podemos predecir cómo va a ocurrir esto, pero haremos todo lo posible para que funcione. Y así, en el ambiente típico de las redacciones, con los formatos modernos de impresión y de diagramación, aparece el nuevo diario hecho por los periodistas. También convocaron a marchas en el centro de Atenas contra los recortes de 18.000 millones de euros y se sumaron al movimiento los trabajadores del metro, los de las líneas de tranvía, los de los taxis. Todo está funcionando ahora y esto representa un toque de alerta, si sobrevive, para la gran prensa que estaba controlada por los intereses representados por los políticos, que a su vez representan a las finanzas y a los bancos. Gerásimos Mascopoulos dice: definitivamente yo quisiera ver una diferencia en la cobertura de las noticias, y esto es una iniciativa que puede ser una respuesta a estos tiempos de crisis. Aquí va Estereotipia, una nueva versión, pero hecho por los periodistas. Gerásimos dice: me gusta, quiero ver esto y lo apoyaré. Espero que la idea, que ya resultaba familiar para mí, tenga éxito. Y aquí este caballero dice: vamos a hacer todo lo posible por sacar adelante esta situación. Lo que tenemos que ver es, con el desempleo, el récord del 25%, más del doble del promedio de la zona euro, las materias que importan son las que tienen que mostrar aquí y no la que mostraba la gran prensa. Y esto es lo que esperamos que nos digan. Los jubilados, por su parte, y los pensionados dicen: yo tengo que vivir con una pensión con menos de 600 euros. Debo pagar electricidad, energía, debo pagar el harachi, que es un impuesto indirecto que viene cargado en los recibos de la energía, de manera que hay que pagarlo o pagarlo. Andrés Mateo dice: yo lo que puedo decirle es que con las expectativas que tenemos sobre más cortes, nuevos presupuestos y las pensiones también reducidas, perdiendo vacaciones, perdiendo bonos los que están en trabajo activo, los principios constitucionales y la proporcionalidad se han roto. Energía. Ahí habla de las cuentas que son imprescindibles pagar, ¿no? Mientras tanto, periodistas y transportistas de Grecia inician huelga ante el Parlamento y esperan sumarse a un evento de mayor entidad y mayor duración. La ola de descontento debería intensificarse martes o miércoles. Y aquí, uno de los representantes de, digamos, un economista con una visión independiente, dice: francamente, las medidas no deberían pasar por el Parlamento. El análisis que hago es que ante todo Grecia, una vez más, va a tener que luchar para demostrar que no es un socio poco confiable frente a nuestros socios europeos, y además todo lo que queremos es tomar más dinero y más dinero de nuestros socios europeos, no necesariamente para las medidas correctas, sino para tratar de salir adelante de un paquetazo a otro. La situación no es precisamente la más adecuada. En cualquier caso, los hospitales ofrecían servicios mínimos y el sindicato de la Compañía Pública de Electricidad anunció un cese de actividades de 48 horas, tal vez prorrogables a partir de esta noche. La ola de descuentos debería intensificarse, pero lo que hacen es aumentar las cargas. Los únicos que están saliendo bien aquí con los préstamos en los que nos hemos metido, dicen, son los banqueros y los financistas y los políticos que actúan con ellos. La ola de descontento va a crecer y el martes y miércoles, debido a los llamamientos a la huelga general de los sindicatos del sector público y del privado, se supone que también habrá marchas en el centro de Atenas
contra los recortes de 18.000 millones de euros, es decir, 23.000 millones de dólares, decididos por este gobierno de coalición entre conservadores y los que se dicen socialistas, y que el Parlamento debería votar el miércoles si queremos cumplir con estas condiciones desde el exterior. El nuevo ajuste incluye reducciones salariales y, ojo, reducciones también de las jubilaciones, recortes de personal en la función pública y nuevas medidas de desregulación del mercado laboral para que se haga más fácil expulsar a la gente y dejarla sin trabajo. Alexis Tsipras, líder del partido Syriza, tenía hoy la oportunidad de hacerse sentir, pero el plan de austeridad que tiene por delante puede llevar los aplausos de su sector, pero el tramo de los que no aceptan esto sino como una salida desesperada no da soluciones a la vista. De la aplicación de estas medidas depende la liberación de un tramo de 31.500 millones de euros del paquete de rescate acordado a Grecia por la Unión Europea, por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, la temible Troika. Sin ese dinero, el país corre el riesgo de declararse en bancarrota no más allá de mediados de noviembre. Tsipras trata de hacer entender la situación por la que está pasando y trata de dar un poco de ánimo. Mientras tanto, el líder del Partido Democrático de Izquierda, Fotis Kubelis, se reunía con el primer ministro en la oficina de este y a la salida decía: la posición de la izquierda democrática en los temas de la situación laboral permanece la misma. Por supuesto, esta posición, bajo ningún medio, debe ser una justificación para crear problemas al gobierno o para socavar los esfuerzos para asegurar que el desembolso de los 31.500 millones de euros en curso no pueda llegar al país, de manera que podamos al menos mantenernos en la zona del euro y dentro y con el euro. Η σταθερά πλέον η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και στο ευρώ. No había mucho más que declarar. Grecia presenta al Parlamento su plan de austeridad para el 2013, lo presentaron hoy, y se espera que el Parlamento someta el miércoles a votación el paquetazo, evaluado en 17.000 millones de dólares, 13.500 millones de euros, del primer ministro Antonis Samaras, el cual impulsa recortes del gasto fiscal, alzas de impuestos, junto con otras medidas para facilitar el despido laboral. La speaker del Parlamento, María Colia Soura, dice: hemos presentado a ustedes, y aquí formalmente, el presupuesto que debe ser aprobado para el plan de estrategia fiscal de 2013 a la implementación de urgentes medidas, la ley 4046 de 2012 y el plan fiscal de medio término de 2013 a 2016. Esto describe lo que el gobierno ve como muy urgente y tiene que ser absolutamente relevante para el comité. ¿Qué ocurrirá después? Nadie lo sabe. Mientras tanto, en Vientiane, Laos, ASEM se reunía en la conferencia hacia Europa y João Manuel Barroso, como presidente de la Comisión Europea, decía: sentado en este lugar, estamos representados todos con el poder de hablar por la mitad de la población del mundo, la mitad del Producto Bruto y el 55% del comercio mundial. Esto es impresionante como cifras y nos muestran la centralidad de las relaciones Europa-Asia en el mundo de hoy. Pero más importante que las estadísticas y las cifras es la voluntad y la política común de juntarnos para darle soluciones a los desafíos de hoy. Y esta es la relación clave para la prosperidad y la seguridad. Estoy convencido de que Asia y Europa solamente tienen que ganar incrementando la cooperación mutua, de manera que en lugar de la Unión Europea déjenme subrayar el deseo de mayor desarrollo en nuestra región y de mayores desarrollos con la región de ustedes. Los líderes europeos instan a Asia a contribuir más con la crisis
a que levanten las medidas proteccionistas que impiden un comercio más fluido y que aseguren que ha pasado ya lo peor de la crisis financiera que afecta a Europa. Difícil trago. Herman Van Rompuy dijo que en su discurso de inauguración en la Cumbre Asia-Europa, que se celebra en Laos, que promover el comercio no es solo espolear la demanda interna, es también evitar el proteccionismo. Y por su parte, representante de las grandes potencias económicas estaban en este gran foro tratando de llegar a acuerdos que permitieran ignorar un poco el pésimo estado de las noticias que llegaban de Europa, pero salir adelante con soluciones propias. En todo caso, allí estaban todos los representantes de las economías europeas, más las principales economías de Asia, que son las que están marcando la pauta en este momento. Y el presidente François Hollande dice, Europa siempre ha confiado en las condiciones del mercado y también en la regla de la reciprocidad. Esto debe ser siempre lo mismo porque Europa no puede ser un continente que viva siempre en un déficit comercial. Necesitamos intercambio y en forma igualitaria. Y creemos en un sistema de mercados abiertos de manera que todo el mundo haga el mismo esfuerzo y todo se presente con la misma claridad. Wen Jiabao había dicho, los países afectados en Europa necesitan manejar mejor las relaciones entre las reformas financieras, la estabilidad de las finanzas y la recuperación económica. Las principales instituciones deben ser claras y confiables. Mientras tanto, en México, medidas de seguridad para el G20, el presidente del Banco Central, el secretario general Ángel Gurría, el ministro de Finanzas de México, Antonio Meade, y la gente del banco, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, quien además nació en Corea del Sur, pero se crió y se educó en las grandes universidades de Estados Unidos, es un hombre de la Ivy League. Fíjense bien en ese banquero sonriente y luego veremos hasta dónde es bastante estadounidense en su educación. Aquí Kim Jong-un dice, la comunidad internacional tiene una responsabilidad, documentar las experiencias y las facilidades de su conocimiento y su transferencia de conocimiento para intercambiar experiencias, pero todo esto no es necesario. Debemos ayudar a los pueblos y a los gobiernos a tomar decisiones que superen el estado de duda y aseguren el futuro. Le damos, por lo tanto, la bienvenida a la cooperación de la OECD, la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, en este tema, y también queremos decir que tenemos toda la mejor experiencia y voluntad para sacar de esta situación la economía como se encuentra. Quiero asegurarles que la metodología habla de la necesidad de que los que manejan las políticas implementen la reducción de riesgos en sus iniciativas, sobre todo en los aspectos más vulnerables. Y luego habló el ministro de Finanzas de México, José Antonio Meade. Habrá una transición fluida del G20, que los temas en la agenda que se han venido apuntando y que todavía están pendientes de desahogarse encontrarán eco en la presidencia rusa, y que el G20 continúe siendo, como hasta ahorita, un espacio útil y vigente para lograr que la agenda que interesa al G20 y al mundo se siga adelantando. Estamos seguros. Si a ustedes les parece aburrido todo este tema de los grandes gurús de la economía, no les va a parecer tan aburrido el presidente del Banco Mundial, médico cubano nacionalizado coreano, ¿no? Nacionalizado estadounidense, presidente electo del Banco Mundial. Se apareció como en los mejores tiempos de sus universidades en Estados Unidos, con unas expresiones de su capacidad histriónica. ¿Ven esto? ¿Ven eso? Pues bien, ahí tienen al presidente del Banco Mundial. Eso indica que el coreano se adaptó bien a la cultura estadounidense, que en estos días solo piensa en el resultado de las elecciones de mañana. Estudió en la Universidad de Iowa y en Brown University, se graduó magna cum laude en el 82, en el 91 se doctoró en medicina en la Harvard Medical School, obtiene otro doctorado en el 93 en antropología en la Universidad de Harvard, uno de los primeros en ingresar al programa de ciencias sociales de su universidad, dirigió el Departamento de Salud Global en la Escuela Médica de Harvard y
Desde 2009 es presidente fue el primer presidente de origen asiático del Dartmouth College, es decir, una prestigiosa entidad de las Ivy Leagues, es decir, las superelitescas universidades de Estados Unidos. Bueno, aquí tienen al presidente del Banco Mundial haciéndonos creer que las cosas están diferentes. Pero quien se lleva las palmas es, ahora que todo el mundo está pensando qué ocurre con las guerras, qué ocurre con los resultados de las elecciones, fue este fenómeno mediático que solamente leía lo que le mandaban decir hasta que una vez decidió hablar por su cuenta. Tenía un programa de radio semanal, Ronald Reagan, y en el 84, mientras probaban con los micrófonos abiertos, dijo, probando, mis queridos colegas estadounidenses, compatriotas, he acabado de firmar una legislación que anula para siempre a la Unión Soviética y en 5 minutos comenzamos a bombardearlas. Es decir, probando, y eso salió al aire por La Voz de América, le dijo, en 5 minutos vamos a mandar nuestro armamento nuclear. Escuchen. Bueno, si esas son las boutades que tenían los presidentes, imagínense qué va a pasar ahora en las próximas horas. Esa grabación histórica dice textualmente, mis queridos compatriotas, acabo de firmar una nueva legislación, en plena Guerra Fría, ¿no? Anularemos para siempre la Unión Soviética y en 5 minutos comenzamos a bombardearlos. Hubo que hacer bastante control de daño para convencerles de que era una bromita del gran comunicador. Es la hora de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Este 6 de noviembre, Telesur te invita a participar en nuestro foro web. Converse en directo con el analista político, historiador y profesor Miguel Tinker Salas en torno a las elecciones de los Estados Unidos, a través de nuestra web www.telesurtv.net. Telesur, nuestro norte es el sur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ha caído la noche en Washington, se juegan las horas decisivas en las elecciones para ver quién resulta entre Mitt Romney y Barack Obama, ¿no? A ver, vamos en vivo, en directo, señor director. ¿Podríamos mostrar el Capitolio? A ver cómo se ve esta noche. Aquí lo tienen. Y déjenme decirles que esto no es ningún video pregrabado. Así lo estamos recibiendo en vivo y en directo. Esto significa que está muy iluminado y hace poco estábamos tomando una bandera ahí, todavía hay una brisa. Hace poco estábamos tomando las imágenes de la Casa Blanca y justo cuando lo pedí pasaron al Capitolio. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque ustedes saben que allá las votaciones son de segundo grado, no es como aquí que usted dice voto por fulano de tal, no. Usted expresa su voluntad, pero hay una legislación tal que cada estado tiene un número de delegados de acuerdo a su población, diferentes variables, y el que gana en ese estado, no hay representación proporcional, el que gana en ese estado se lleva todo. Luego se va a un colegio electoral que es el que en segundo grado decide lo que va a pasar y quién va a ser el presidente. Recuerden ustedes con el hijo de Bush Jr., George W., lo que se estaba produciendo 30 y más días sin saber quién había ganado las elecciones en el estado de la Florida. Qué casualidad. Parece que las había perdido, pero su hermano, Jeff, era el gobernador de la Florida. Y al final tuvieron que ir a decidirlo en la Casa Blanca, en la Corte Suprema, ¿no? Bueno, nuestra querida, contaminada y única va a estar bastante atenta a los resultados de lo que ocurre al amanecer. Empiezan a votar en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero nosotros consideramos que tenemos temas bastante más importantes que compartir con ustedes. Y esto es las barbaridades que se están cometiendo en el Medio Oriente, tratando de cambiarle el mapa a los países árabes musulmanes y a los persas musulmanes. Esto es una muestra más de la guerra informativa, ¿no? Las poses tipo Armata Brancaleone. Esto dicen que es de Taftanás.
en Siria. Y también nos advierten que no han podido verificar el contenido y la autenticidad que vino de una página web. No hay corresponsales. Las poses son increíbles, ¿no? ¿Usted cree que se va a tirar esa pose para la foto si hay un combate de verdad? Pero cuando suenan algunos tiros, claro, salen rápido de la ventana. La clásica acá, esta otra pose, fantástica. Ahí ya se jugaba algo más que la foto, ¿no? Los rebeldes sirios multiplican ataques contra la Fuerza Aérea e incluso se permitieron disparar misiles contra una de las bases aéreas de esta zona. Video publicado por militantes muestra al Frente Islamista al-Nusra, cuyos combatientes están presentes en la mayoría de los frentes sirios, participando en el ataque. Y las respuestas de la Fuerza Aérea. Hemos identificado aquí algunos de los modelos, están empezando a usar modelos un poco más avanzados, la Fuerza Aérea del presidente Al-Assad. En este caso, aquí lo de siempre, ¿no? Allahu Akbar, vamos a morir, nos está atacando la Fuerza Aérea, este es la fecha tal del día tal. Allahu Akbar. Se intensificaron los ataques aéreos porque ahora están usando los MiG Foxbat, el MiG-21, un avión muy respetable que puede llevar una gran carga de elementos para ataque a tierra y que además tiene una tecnología bastante actualizada, es parte de la panoplia de la Fuerza Aérea que obedece al presidente Bashar al-Assad. Como quiera que sea, mientras tanto, Brahimi pide una resolución para Siria basada en la Declaración de Ginebra, y me estoy refiriendo, por supuesto, al secretario general de la Liga Árabe. Brahimi abogó, Lakhdar Brahimi, el mediador de las Naciones Unidas, ¿no?, que se reunió con el secretario general de la Liga Árabe, se abogó por la aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad. Vean, obviamente con esa nariz tan larga, con un solo empenaje de cola y con los planos principales en ángulo, en diedro hacia atrás, evidente es un MiG-21 de todo lo que tiene la panoplia siria. Esa nariz que parece aquí como una cabeza de águila, en realidad es bastante más recta, lleva toda una electrónica necesaria para que los bombardeos sean eficaces. Hemos identificado hasta ahora esto e indica que ya están usando modelos de aviación de combate bastante más elaborados que lo que tenían la semana pasada. Y estos son los que están lanzando cohetería y al parecer sobre una base aérea en las cercanías de Taftanás. Esta parecería ser la acción más atrevida de estas fuerzas que nadie sabe de dónde vienen, quién las abastece. Se sospecha, claro, no nos chupamos el dedo, ¿no? ¿Quién le da la logística a los medios de comunicación? Pero ahora se ha formado una reacción interesantísima, incluyendo a Moscú, la Liga Árabe y el enviado especial de la ONU, para tratar de controlar esto y que no se vuelva un caos al estilo de lo que pasó con Libia. Por supuesto, las reuniones son las que se llevan el tiempo. Este es el hotel en el Cairo donde estaban reunidos el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Lavrov, con el canciller Mohamed Kamel Amar de Egipto, y las declaraciones fueron importantes porque todos estaban preocupados por contener la situación en Libia. Lavrov anunció el apoyo ruso a la iniciativa de Mursi para la crisis en Siria. Y sobre este particular, hay en el Cairo, cuando se estaba realizando esto este fin de semana, Sergei Lavrov expresaba su apoyo total a la iniciativa del presidente egipcio, Mohamed Mursi, de formar un cuarteto internacional para frenar ahora la crisis siria. En una rueda de prensa conjunta con su homólogo egipcio, Mohamed Kamel Amar, Lavrov consideró decisiva la propuesta de Mursi, que consiste en la formación de una comisión integrada por Irán, Arabia Saudita, Egipto y Turquía, con el fin de solucionar el conflicto en Siria. Amr, por su parte, destacó que la parte egipcia expuso el contenido de la iniciativa a la rusa, que mostró su deseo de ofrecer todo lo necesario para que el empeño egipcio logre su objetivo. El responsable egipcio anunció que el próximo mes se celebrará una reunión en el Cairo para escuchar las sugerencias, dijo él, acerca de esta iniciativa y las formas de abordar la crisis siria. Se van a tomar otro mes.
Por otro lado, ambos coincidieron en destacar los lazos bilaterales entre sus respectivos países, que Lavrov calificó como tradicionales y de vieja data. Los ministros firmaron un acuerdo de 3 años para cooperar en los campos de educación y cultura, pero también pusieron el dedo en la llaga, que es el tema sirio. Lavrov dijo, entre otras cosas, nosotros nunca hemos tenido negociaciones en secreto o aparte de los demás que incluyan al presidente Bashar al-Assad. Y aquellos que creen que pueden cuidar mejor esta situación con figuras especiales que no son las que representan realmente a los gobiernos con los que estamos dialogando, aquellos como los que quieren tomar al régimen de Siria, al gobierno de Siria, como Assad, están equivocados. Lo que es importante para nosotros es la fe en el pueblo de Siria, en su deseo de ver un final para este conflicto, y sería una tarea imposible si no hay una sensación de violencia por ambos lados. De manera que estamos de acuerdo con lo que se firmó en Ginebra, y esto da una aproximación diferente y más responsable para evitar el derramamiento de sangre. Por su parte, Mohamed Kamel Amar, el canciller egipcio, dijo: yo le he dado un briefing al señor Lavrov sobre el progreso en nuestras conferencias, y también he mantenido la sugestión del presidente de Egipto, Mohamed Morsi. Y sobre este sentido, el presidente Mohamed Morsi ha mandado a su canciller hacerse cargo de una iniciativa de paz que frene el descarado interés de las potencias occidentales de tumbar al gobierno de Siria. En esta residencia presidencial, luego Lakhdar Brahimi y Nabil El Arabi, de la Liga Árabe, se reunieron con, sobre todo, la importante reunión con el presidente de Egipto, ¿no? Y la sede de la Liga Árabe, que es la que tenemos aquí en pantallas, Brahimi instó al Consejo de Seguridad a tomar una resolución sobre Siria, y se refería, después de estos encuentros, a las iniciativas que van a tener lugar en las Naciones Unidas. El enviado especial de las Naciones Unidas y de la Liga Árabe a Siria, Lakhdar Brahimi, ha instado al Consejo de Seguridad a aprobar una resolución sobre el país basada en la Declaración de Ginebra. Es importante que la Declaración de Ginebra se transforme en una resolución del Consejo de Seguridad para que pueda convertirse en un proyecto político real, ha dicho Brahimi, tras reunirse con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario general de la Liga Árabe, Nabil El Arabi, en el Cairo. El enviado especial ha subrayado la necesidad de acordar una solución política a la crisis siria y dijo: no hay una solución militar. De lo contrario, la crisis siria se va a extender a los países vecinos. Mientras esto ocurría con gran cobertura de prensa, Rusia y China están dispuestas a seguir vetando resoluciones del Consejo de Seguridad, aparentemente, y el vicecanciller sirio Faisal Mikdad se reunía en Doha, en Qatar, con representantes a nivel internacional. عندما تخضع هذه المعارضات إلى أهواء إسرائيل وأهواء الولايات المتحدة الأمريكية وأهواء الدول الغربية. Las conferencias con los Estados Unidos e Israel, mantenidas con los partidos de la oposición, lo que producen son risas, porque los Estados Unidos se opone a la búsqueda de nuevas soluciones, por un lado, y cuando la oposición sigue los que son proclives a los intereses de Estados Unidos y de Israel, lo apoya, o de repente apoya a otros de los grupos sirios que están allí. Tenemos que lograr nuestras metas, tenemos que seguir con conferencias que permitan ayudar a que no se siga escalando la situación en Siria. Y esto, desde luego, tiene sus consecuencias. Durante la rueda de prensa celebrada en Damasco, Mekdad, el vicecanciller, dijo que esta reunión se expresaba en ese acto en el marco de las conspiraciones de Estados Unidos y del régimen de Israel, dijo, para tratar de frenar lo que están haciendo, que es que caiga el gobierno de Siria y que siga el derramamiento de sangre. Aquí, en la residencia del embajador palestino en Amán, hay una reunión de altísimo nivel. Mahmoud Abbas, el secretario general de la Liga Árabe, Nabil El Arabi, y Saeb Erekat, tomaron parte de estas reuniones, y los palestinos dicen que presentarán la demanda
ante la ONU de ser considerado Estado miembro pese a las presiones. Los palestinos no cambiarán su decisión de pedir un estatuto de Estado miembro de la ONU. Y aquí Saeb Erekat dice, este encuentro se enfocó en numerosos temas. El primero comenzando con el tema palestino ante la Asamblea General, lo que se presentará en el mes de noviembre para elevar el estatus de Palestina para que se transforme en un Estado no miembro dentro de las fronteras de 1967, con su capital en Jerusalén Oriental. Y el secretario general de la Liga Árabe, Nabil El-Arabí, dijo, los temas más importantes durante este mes será el voto y la propuesta de Palestina representada como nuevo Estado no miembro en las Naciones Unidas. Todo esto naturalmente cae como sal sobre las heridas ante la posición negativa ultranza de esto del gobierno Netanyahu. Aquí lo vemos yendo a su reunión de gabinete y han criticado a Netanyahu por respuesta a las declaraciones que había hecho Abbas. Uzi Landau, miembro del gabinete israelí, dijo, el presidente palestino Mahmoud Abbas describe a Israel como un lugar en el que en su oficial educación de sistema los judíos estaban envenenando los pozos de agua, que somos cerdos, que somos monos, que hemos venido de otros lugares. Y ¿qué dice esto? ¿Para lograr referencias en su elección, en las que van a tener lugar allí? Simplemente lo que tiene que hacer es sentarse y negociar. Esto es lo que hemos estado tratando de hacer por los últimos 4 años. Y es una simple movida a lo que deben aceptarla, sentarse y conversar. Por su parte, Silvan Shalom, el vicepremier, dice, nosotros nunca abandonaremos el sagrado derecho del retorno. Nosotros buscamos una idea en que los palestinos puedan convivir con el Estado de Israel y creemos que las cosas no se arreglan dando entrevistas. Ahora, Abu Mazen quiere realmente sentarse a negociar con nosotros. Benjamin Netanyahu, después de declarar a los otros, dijo, he visto al presidente Abbas en una entrevista de fin de semana. La he oído decir lo que ha dicho desde una actitud no muy constructiva. Lo importante es que tengamos negociaciones directas, sin precondiciones. Solo así podremos encontrar una solución para este problema. En general puedo decirle a Abu Mazen que si es realmente serio e intenta promover la paz, por lo que a mí concierne, que se siente inmediatamente a conversar conmigo. Dadas esta situación, lo que podemos explicitar es que hay que parar la infiltración. No queremos nuevos focos de roces en las fronteras, queremos que retornen los que se están infiltrando a su territorio y, si es necesario, a sus países de origen. Nosotros queremos sentarnos a negociar, pero en una declaración enviada a Shinhua, el propio Olmert criticó las políticas de Netanyahu hacia los palestinos y las describió como temerarias y señaló que su comportamiento va en contra de los intereses de Israel y a favor del movimiento Hamas que controla la Franja de Gaza. El ex primer ministro israelí, Ehud Olmert, y la ex ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, también criticaron al primer ministro Benjamin Netanyahu por la manera en que ha manejado las relaciones de Israel con los palestinos. Las declaraciones de los exfuncionarios se producen después de la fría respuesta de Netanyahu a la declaración del viernes del presidente palestino Mahmoud Abbas al Canal 2 de la televisión israelí. De acuerdo con la declaración de Abbas, los palestinos condenan la violencia y están dispuestos a reanudar las negociaciones de paz sobre la base de los 2 estados. Mientras tanto, Netanyahu, Ehud Barak, parece que ordenaron atacar las instalaciones nucleares de Irán en el 2010. Estas imágenes de archivo ilustran esas situaciones y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, entonces Ehud Barak, ordenaron a las Fuerzas Armadas que se prepararan para atacar las instalaciones nucleares en el 2010, según lo ha revelado este domingo la televisión israelí en el Canal 2. Durante una reunión ministerial, Netanyahu y Barak ordenaron al entonces jefe de Estado Mayor, Gabi Ashkenazi, jefe del Mossad, Meir Dagan, que elevaran el nivel de alerta de las Fuerzas Armadas a P+, equivalente a un estado de guerra inminente para atacar las instalaciones nucleares de Irán.
Al parecer, Ashkenazi les disuadió de hacerlo, argumentando que ello supondría el verdadero inicio de una guerra con el país persa, con Irán, para que las fuerzas israelíes no estaban preparados. Y dijo textualmente: es algo que no se puede hacer si no está seguro de que quiere seguir adelante, según fuentes cercanas del jefe del Estado Mayor. En la misma línea, Dagan se opuso a la idea de Netanyahu y Barak y les advirtió de que llevar a cabo un ataque contra otro país sin el consentimiento de todo el gobierno israelí sería ilegal. A este respecto le acusó de intentar robar una guerra, de acuerdo con fuentes presentes en la reunión ministerial. En Moscú, el presidente Putin llevó flores al monumento de los héroes rusos, y esto, aquellos que liberaron países como Polonia, y esto en el Día Nacional de la Unidad Rusa. Se celebra el Día Nacional de la Unidad en Rusia, y Vladimir Putin hizo unos llamados a sus conciudadanos para que valoren las centenarias tradiciones de la unidad. A lo largo de esta historia, los rusos han pasado por muchas dificultades, pero siempre han sobrevivido porque se vieron a sí mismos como una totalidad. Lo dijo Putin en esta ceremonia de premiación de activistas de la cultura con motivo del Día de la Unidad Nacional. El presidente elogió a la generación de más edad por su patriotismo y su sentido de responsabilidad, y exhortó a todos los rusos a mantener la tradición. El Día de la Unidad Nacional fue establecido por el Kremlin en el 2005 para conmemorar la expulsión de 1612 de los invasores polacos de Moscú por parte de Kuzma Minin y Dmitry Pozharsky. También el presidente colocó la ofrenda floral, como hemos visto, en un monumento al honor de Dmitry Pozharsky en la Plaza Roja, y a la ceremonia asistieron también los líderes de las principales religiones de Rusia y representantes de organizaciones juveniles. Para conmemorar los 400 años transcurridos desde la liberación de Moscú, este año se realiza toda una serie de eventos culturales en Rusia. Más de 13.000 personas han participado en 31 eventos festivos en 8 regiones rusas, sin ningún incidente y sin infracciones al orden público, indicó el Ministerio de Interior ruso. Así las cosas, hubo en el Cairo unas nuevas importantes designaciones en el ámbito cristiano. El nuevo Papa copto alegra a los cristianos, pero no calla sus preocupaciones. La elección del obispo Teodoro como nuevo Papa copto ha alegrado a esta minoría egipcia, pero también ha despertado su preocupación por el papel que desempeñará su iglesia en medio de una escena política dominada por los islamistas. Los representantes seglares de la iglesia copta deben tener un papel más efectivo, dijo, porque son ellos y no los religiosos quienes pueden contribuir a que los cristianos estén más presentes en los partidos políticos. Aquí es un niño por tradición quien se considera representante de la santidad de Dios, quien elige en este cáliz transparente los nombres que están dentro en sendas bolas de cristal selladas. Y esto supone que este niño decide quién es el próximo papa de la iglesia copta. Otro asunto que tendrá que resolver el nuevo Papa copto es la reforma interna de la Iglesia, para que sus fieles puedan elegir al próximo Papa y a los cristianos seglares puedan colaborar en la administración de su institución. Teodoro está dispuesto a dialogar con los jóvenes y aúna en su persona una buena capacidad de administración y un alto nivel espiritual. في عيد ميلادك النهارده عيد ميلاد البابا تودروس الثاني. الامر الثاني نتمنى ان يجري حوار مع الشباب القبطي لتكون Un consultante egipcio para la Coalición por los Derechos Humanos dice: quisiera congratular al nuevo Papa Tawadros por 3 cosas. Primero, porque fue electo en su cumpleaños. Segundo, porque tenemos la esperanza de que abra el diálogo con el pueblo copto y la Iglesia se vuelva una institución en que la gente no sea manejada por puras individualidades. Y el vicepresidente copto por la reforma y el desarrollo dice: tenemos un primer desafío, que es la Constitución. Esto debe llevarse adelante lo más pronto posible, y entre la Iglesia y los nuevos líderes
y la presidencia definitivamente tenemos que hablar con responsabilidad. La Constitución y la esperanza de que alcancemos un nivel aceptable de reconocimiento en los próximos días. New Hampshire, Concord, presidente Barack Obama. Últimas horas de campaña llevan Obama y a Romney a los estados vitales. Recuerden que Obama tiene asegurados 249 votos electorales al llevarse los 20 estados que son sólidamente demócratas, además del Distrito de Columbia. Romney conseguirá 206 de probables victorias en 24 entidades que son tradicionalmente republicanas, pero quedan por definir 83 votos electorales correspondientes a Colorado, Florida, Ohio, New Hampshire, Virginia y Wisconsin. Y por eso está aquí en New Hampshire Barack Obama diciendo: no podemos quedarnos en lo que ha quedado atrás. No podemos languidecer en la pobreza y la falta de oportunidad. Así que nuestra lucha continúa. We know what change looks like. And what he's selling ain't it. It ain't it. Giving more power back to the biggest banks, that's not change. Another $5 trillion tax. ¿Se recuerdan cuando dije, si me dan mayor poder para que los grandes bancos cambien, porque no han cambiado, otro $1 trillón de los impuestos irían a favorecer las riquezas sin cambio? Esto es el truco del viejo libro. Romney estaba en Des Moines, Iowa. Dijo que iba a crear trabajos. Recuerden que este era su foco. Pero entonces vino el Obamacare, que liquidó los trabajos. Dijo que iba a bajar el déficit federal a la mitad, pero lo duplicó. Dijo que el desempleo debería ser del 5,4% y este viernes dijo que era 7,9%. Estos 9 millones de trabajos menos de lo que prometió. Y creo que el desempleo es hoy lo que Obama no ha cumplido desde que llegó a la oficina, y esto es muy diferente a lo que prometió. Su récord es muy diferente a lo que habla. Bueno, la cuestión es si ustedes quieren 4 años más de esto o si quieren 4 años más de un verdadero cambio. Últimas horas de campaña que llevan a Obama y a Romney a los estados vitales e importantes. Pero recordemos acá un detalle, ¿eh? Las campañas muy mediáticas. Romney, por lo demás, es un obispo de la Iglesia Mormona y creo que tiene ideas muy particulares respecto a cómo habría que actuar en una guerra en el Medio Oriente, porque citaba, cuando predicaba, que Jesús debería volver, y citaba uno de los montes importantes de Tierra Santa, desde el cual impartiría sus enseñanzas nuevas, y además que todos tendrían que colaborar en liberar a los judíos. Tiene una idea un poco bíblica, apocalíptica, que evidentemente, habiendo sido obispo mormón, la va a proyectar de alguna manera en su política para el Medio Oriente, que es esa tierra donde todo hace burbujas y todo el mundo tiene el dedo en el botón nuclear. Difícil si le toca a la política exterior en ese sentido, ¿no? Pero recuerden fundamentalmente esto: en Estados Unidos usted no vota por el presidente. Usted en cada estado expresa su voluntad de votar por tal presidente, pero en ese estado el que tenga la mayor votación se lleva todos los delegados. Usted tiene una elección de segundo grado, vota por un candidato, pero es el representante del estado quien va a llevar eso al colegio electoral, y es finalmente un colegio electoral el que decide. Una cosa muy extraña que a nosotros nos resulta muy rechazable. Recuerden que en el estado de la Florida, siendo el hermano de George W. Bush el gobernador, se tardaron en la gran democracia más de 30 días y nadie sabía quién había sido electo presidente de Estados Unidos. Finalmente eso cayó ¿dónde? En la Corte Suprema en Washington. Y ya sabemos que cada vez que muere o se retira por razones de salud un juez de la Suprema Corte, que son vitalicios, las peleas por designar de un partido o del otro son grandes, con silenciador pero grandes. ¿Por qué? Porque en última instancia la Suprema Corte es la que llena esos vacíos de estos sistemas tan extraños. De manera que cosas veré de Sanchos. Vamos a ver algo muy interesante en las próximas horas. Bueno, llegó la hora de decirles que volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado
otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director. La contaminación mundial afecta la vida del mundo. Zona Verde aborda temas importantes sobre la ecología y el ambiente, como un aporte a nuestro planeta. El gobierno peruano implementa el Plan Cambio Climático para reducir las emisiones de CO2 y evitar las graves consecuencias del calentamiento global. Denuncias, historias, información pertinente y completa sobre la problemática de la contaminación mundial. Resulta que nos quieren desalojar de la playa que hemos ocupado como fuente de trabajo. Zona Verde, todos los miércoles, solo por Telesur. Reportajes Telesur devela la historia de los Valles de María en Colombia. Campesinos que son asesinados y despojados de sus tierras por empresas reforestadoras del Caribe que trabajan para grandes fábricas del norte. A esas 40 masacres les siguió el desplazamiento de más de 170.000 personas. Y la gente por temor se fue. Nosotros tuvimos que vender estas tierras a la reforestadora del Caribe. Usando estas tierras para sembrar árboles de teca por motivo del Tratado de Kioto, una especie de multa a las empresas que causan contaminación al medio ambiente, que más bien constituye una medida falsa de restauración del planeta. Reportajes Telesur, Mercado del Aire. Este miércoles, solo por Telesur. ¿Cómo se convierte un suceso en noticia? ¿Qué tan auténticos son los mensajes de los medios? ¿Cuál es su influencia en las conductas sociales? ¿Quién decide lo que se debe difundir? Todos los miércoles, Telesur trae El Seriado Argentino, que analiza cómo funcionan los distintos medios de comunicación. En el medio, todos los miércoles. Los articulistas más connotados de América Latina y el mundo a solo un clic en blogs.telesurtv.net. Análisis en contexto de las noticias más importantes. Opiniones, puntos de vista de los expertos sobre los hechos que hacen historia. Solo en telesurtv.net. Agentes han dispersado un complot anarquista en Cleveland. 5 personas han sido arrestadas. Se trata de un grupo que quiere cambiar el mejor sistema que existe en el mundo. Ocupa Wall Street es estúpido. Si preguntas a esas personas que quieren, van a decir que no lo saben. Más de 700 manifestantes fueron detenidos durante las protestas contra el sistema capitalista estadounidense. Queremos un gobierno por nuestros problemas, por nuestros deseos. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que despertar. ¿Quién te lo hubiese contado? Los articulistas más connotados de América Latina y el mundo a solo un clic en blogs.telesurtv.net. Análisis en contexto de las noticias más importantes. Opiniones, puntos de vista de los expertos sobre los hechos que hacen historia. Solo en telesurtv.net. Atomum te lleva nuevamente la ciencia y la tecnología a tu alcance con esta edición. Un saludo a toda la audiencia que nos sigue cada semana y a nuestros seguidores en Twitter. Iniciamos, como es costumbre, con las 5 tecnológicas más destacadas. Acompáñenme entonces a nuestra pantalla interactiva para conocer cuáles son las noticias tecnológicas.